Hola, vamos a ver ahora el tema 12, que es propiedades angulares en la circunferencia. En la página 176 está la portada, donde se ven los conceptos clave. Vamos a trabajar ángulo inscrito en la circunferencia, ángulo del centro, la relación entre los ángulos, el ángulo semi-inscrito, y las propiedades aparecen desde la página 226 hasta la página 229. Es conveniente que los tengas a mano para que entiendas mejor la resolución de los ejercicios. Vamos ahora con los ejercicios. Ejercicio 1. Tenemos una circunferencia donde hay un diámetro, el diámetro AB, este es el centro, este es el ángulo beta y este es el ángulo alfa. Hay una cosa importante a considerar, que en aquellos ejercicios donde aparezca el centro y dos radios, estos son siempre congruentes, porque la circunferencia está formada por todos aquellos puntos que están a la misma distancia del centro. Por lo tanto, siempre estas distancias van a ser iguales porque corresponden a los radios. Así que esta distancia es igual a esta e igual a esta, porque son radios. Como este lado es igual a este lado, si este es beta, este es beta. Y también es útil considerar que en cualquier triángulo, el ángulo exterior, este, es equivalente a la suma de los dos ángulos interiores. O sea, x es alfa más beta. X, el ángulo exterior, es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes a él. O sea, los que no están pegados a él. O sea, en este caso, alfa sería igual a beta más beta, o sea, 2 beta. Así que la respuesta es que alfa es 2 beta. Y eso corresponde a la alternativa E. Otra cosa que se podría haber hecho acá es considerar la propiedad que el ángulo del centro es el doble del ángulo inscrito. O sea, este ángulo alfa va a ser el doble del ángulo inscrito, ya que ambos están cortando este mismo arco. Por lo tanto, también llegamos que alfa es 2 beta. Así que la alternativa es E. Acá vamos a usar dos propiedades fundamentales. Bueno, una de ellas, una propiedad de la definición, que la medida de un arco angular corresponde a la medida del ángulo del centro. Estas dos cosas son iguales. O sea, esto mide alfa grado, este arco mide alfa grado. Y la otra propiedad es que el ángulo inscrito, o sea, el que tiene el vértice en la circunferencia, mide la mitad del arco que corta. Entonces acá, por ejemplo, usando lo primero, si este es 55, este arco mide 55 grados. Ahora, usando lo segundo, si este ángulo mide 15, este arco va a ser el doble, 30. Ahora, el ángulo X abarca todo este arco. 30 más 55 son 85. O sea, este arco mide 85. Luego X, usando esto, X es la mitad de 85, lo cual nos da 42,5. Así que la respuesta es la alternativa A. En este ejercicio nos dicen que el ángulo MON es el doble de POQ. MON es el doble de POQ. Acá no está trazado POQ, así que lo vamos a trazar nosotros. Ya. Entonces, este es el doble de ese. Nos dicen además que el ángulo OMN es 40 grados. OMN, hay que trazar esto, mide 40. La pregunta es cuánto mide el ángulo PRQ. Bueno, de nuevo vamos a usar lo siguiente, que si tenemos dos radios, estos son congruentes. Por lo tanto, este triángulo tiene estos dos lados congruentes.
Si estos dos lados son congruentes, si este es 40, este también va a ser 40. 40 más 40 son 80. Para llegar a 180, esto es 100. Si este es 100 grados, esta es la mitad. Recuerden que el ángulo del centro mide lo mismo que el arco. Así que este arco mide 50. Y el ángulo inscrito mide la mitad de lo que mide el arco. Así que el ángulo X mide la mitad de 50. 25. Así que la respuesta es la alternativa C. Ejercicio 4. Nos dan esta figura, nos dicen que PQ es igual al radio de la circunferencia. O sea, esto mide lo mismo que el radio. Pongámosle R al radio. Nos dicen además que el ángulo SPR mide 10 grados. 10 grados. Y nos preguntan por la medida del ángulo QTS. O el centro. Aquí es importante visualizar cómo ocupo que esto es el radio. Si ustedes se dan cuenta, si este es radio, esto también es radio. Por lo tanto, se forma acá un triángulo isósceles. Y eso nos permite asegurar que si este es 10, este ángulo también va a ser 10. Si este es 10 y este es 10, para llegar a 180, esto es 160. Y si este es 160, es del lado 20. O también, que es mucho más rápido, usamos que el ángulo exterior en un triángulo es la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes. O sea, X alfa más beta. O sea, este es 10 más 10, 20. Ya, tratemos de sacar ahora el ángulo X. Si este ángulo es 10, el adyacente acá sería 170 grados. Si ustedes se dan cuenta, como este mide 170, el ángulo X y el 170 están cortando este mismo arco. Pero este es del centro y este es inscrito. Luego el ángulo X va a medir la mitad de 170. Así que la respuesta es 85 grados. Y esa es la alternativa E. Ejercicio 5. Nos dicen que AB es el diámetro de la circunferencia centro y nos dicen que el ángulo DAB mide 30 grados. DAB, este mide 30 grados. Nos dicen además que la FD es tangente a la circunferencia en el punto D. Esto es tangente. Y nos preguntan cuál de estas afirmaciones son verdaderas. Por ejemplo, los triángulos AOD y FBD si son semejantes. Entonces, para poderlo determinar, vamos a calcular algunos ángulos. Si yo uno acá, el punto D con el centro, hay una propiedad que dice que la tangente es perpendicular al radio. Al trazar una tangente, si tú unes el centro con el punto tangencia, siempre hay ángulo recto. O sea que hay ángulo recto. Además, estos son radios, así que miden lo mismo. Si este es 30, entonces este va a medir 30, porque el triángulo es isósceles. 30 y 30 serían 60, este es 120. Vamos a trazar ahora este de acá. Como este es un diámetro, este ángulo es recto. Otra propiedad. Cuando yo tengo una semicircunferencia, es decir, este es un diámetro, el ángulo inscrito siempre es recto. Todo esto es un ángulo recto. Por lo tanto, si este es 30, este es 90, este es 60. 30 más 90 son 120, faltan 60. Pero estos son iguales porque son radios. Así que este ángulo es igual a este. Así que también es 60. Y este sería 60. Como aquí hay 90 y este es 60, este es 30 grados. Si este es 60, este es 120. 120 más 30, 150, así que este es 30. Así que yo creo que ahora podemos ver si son correctas o no. 1. El triángulo AOD
Veamos si es semejante con el FBD. 30, 30, 120, 30, 30, 120. Tienen los mismos ángulos, así que efectivamente son semejantes. Y ADF es 30, 30, 120, así que también es semejante. Por lo tanto, la 1 es correcta. Veamos la 2. Dice que los triángulos ODF, que sería 60, 90, 30, ODF, 60, 90, 30, si es semejante con BDA. BDA es 60, 90, 30. 60, 90, 30, igual que el otro. Así que son semejantes. Y por último, nos preguntan si el triángulo ADF es rectángulo. ADF es 30, 30, 120, por lo tanto no es rectángulo. Así que esta es falsa. ¿Cuál es verdadera? 1 y 2. Así que la respuesta es B. En la figura, los puntos A, B y C están a la misma distancia del punto D. O sea, estas distancias son iguales. Y están a un mismo lado de la recta AB. Dice que los puntos C y D están al mismo lado de la recta AB como está aquí en la figura. Si ABD mide alfa, ¿cuánto debe medir el ángulo ACB para que alfa sea siempre menor que 40? Bueno, partamos primero con que si estas distancias son iguales, este va a ser el centro de una circunferencia que pasa por los puntos A, B y C. O sea, hay una circunferencia que pasa por los puntos A, B y C y D es el centro. Nos dicen después que ABD es alfa. Y nos dice cuánto debe medir el ángulo ACB, o sea, este, para que alfa sea siempre menor que 40. Bueno, como este es el centro, y estos serían los radios, ¿no es cierto? Este es alfa también. A este le vamos a poner X. Si este es alfa y este es alfa, este es 180 menos 2 alfa. Entonces el X sería la mitad de este, porque este es el ángulo inscrito y este es el ángulo del centro, y están cortando el mismo arco AB. Luego X es la mitad de 180 menos 2 alfa. Pasamos multiplicando, pasamos sumando, podemos dividir por 2, por lo tanto X más alfa siempre van a sumar 90 grados. Ahora, para terminar el ejercicio podemos hacerlo así. Como alfa es menor que 40, esto es menor que 40, para que sumen 90, X va a estar obligado a ser mayor que 50. Así que la respuesta automáticamente es mayor que 50. Así que es la A. Pero para hacerlo matemáticamente, podríamos despejar alfa de acá, que es 90 menos X, y eso es menor que 40. Alfa nos dicen que es menor que 40. Despejamos y nos resulta que X es mayor que 50. Así que llegamos de todas maneras a que la alternativa A es la correcta. Ejercicio 7. En la circunferencia del centro O de la figura nos dicen que esta cuerda AB mide lo mismo que esta cuerda CD. Y nos preguntan cuál de estas afirmaciones podría ser falsa. Bueno, veamos una por una. La A dice que OC igual OB. Bueno, OC es un radio, OB es un radio, por lo tanto siempre van a medir lo mismo. Así que esta es verdadera. B, CN
igual ND. CN es esta distancia. ND es esta distancia. Pero resulta que este triángulo tiene dos lados congruentes. Puede ser isósceles o equilátero. Pero si yo trazo la altura que corresponde a la base, siempre la altura, si estos dos lados son iguales, va a caer en el punto medio, puesto que estos triángulos son congruentes. Por lo tanto, CN es igual a ND. Así que esto es correcto. La C, me están diciendo que el arco CD es congruente con el arco AB. Eso es una propiedad. Si estas cuerdas son congruentes, los arcos que corresponden también son congruentes. Eso se puede ver porque este triángulo, en buenas cuentas, va a ser congruente con este. Por lo tanto, este ángulo va a ser congruente con este, luego este arco y este arco van a medir lo mismo, porque son iguales a estos ángulos de acá. Así que eso es correcto. D, ON es igual a OM. ON, aquí está, vamos a hacerlo con otro color. ON es igual a OM. Sí, esas cosas miden lo mismo, por lo que decía adelante. Este triángulo es congruente con este. Como son congruentes, esta altura es correspondiente con esta altura. Luego estas alturas sí son congruentes, porque son las alturas correspondientes a la congruencia del triángulo. Así que este es correcto. Y la E dice que BM es igual a OM. BM es esto y OM es esto. Estas distancias no tienen por qué ser iguales. Serían iguales si este triángulo fuera isósceles. O sea, si este fuera 45, 45. Pero esto no tiene por qué ser. O sea, este ángulo no tiene por qué ser, medir 45 grados. Además, si este es 45 y estos triángulos son congruentes, este sería 45 también, o sea, me estarían afirmando que este ángulo es 90, y eso no es siempre verdadero. Así que esta podría ser falsa, la E. Ejercicio 8. Nos dicen que en esta figura, PR y SU son diámetros, o sea, están pasando por acá, por el centro. Y nos dicen además que el ángulo QTR mide 114. O sea, este ángulo de acá mide 114 grados. Y ángulo QOU, hay que trazar QO, mide 84 grados. ¿Cuál es la medida del ángulo alfa? Bueno, este ejercicio se puede resolver de varias formas, pero siempre hay que tomar en cuenta que aquí hay radio. Y si hay radio, se forman triángulos isósceles. Fíjense acá, este 84 es un ángulo del centro. Si este es 84, este arco mide 84 grados. Si este es 84, este ángulo inscrito mide la mitad, que es 42 grados. Si este es 114, este opuesto también es 114. 114, si lo sumamos con 42, son 156. Estos dos suman 156. Para llegar a 180, son 24 grados. O sea, este mide 24 grados. Este es opuesto con este. Así que este es 24 grados. Y este era isósceles. Entonces, sumemos 84 más 24, que es 108 grados. Este es igual a este. Luego, 108 se lo restamos a 180, lo cual nos da 72 grados. Y esos 72 grados corresponderían a alfa más alfa. Entonces dividimos esto en 2 y nos da 36.
Por lo tanto, alfa, los alfa medirían 36 grados. Así que la respuesta correcta es la A. Ejercicio 9. En la figura, el segmento AB es el diámetro de la circunferencia y las prolongaciones de las cuerdas AE y BD se intersectan en el punto C. Además nos dicen que H es el punto de intersección de las cuerdas AD y BE. AD y BE se cortan en H. ¿Cuál de estas afirmaciones son siempre verdaderas? La 1 nos afirman que el triángulo AHE es semejante con el triángulo BHD. Bueno, veamos por qué. Como esto es un diámetro, el ángulo opuesto es recto. Hay una propiedad, que la puedes ver en el texto, que cuando hay un diámetro, el ángulo inscrito siempre es recto. Recto. Y acá también es recto, por la misma propiedad. Estos ángulos son congruentes por ser opuestos por el vértice. Además, este ángulo y este ángulo son congruentes porque están cortando este mismo arco. Entonces estos dos triángulos son semejantes por tener los mismos ángulos. Así que la 1 es siempre verdadera. La 2, la recta HC, esta, dice que intersecta el segmento AB en el punto medio. Una forma de ver que esto no es correcto es porque esto es una altura, esto es la otra altura del triángulo ABC y CH sería la tercera altura. Y la altura en un triángulo cualquiera no tiene por qué caer en el punto medio del lado opuesto. Por lo tanto, CH es también altura y no cae necesariamente en el punto medio. Así que la 2 no es siempre verdadera. Entonces, falsa. Y veamos la 3, que dice que el ángulo DBA, este, es congruente con el ángulo EAB. Bueno, eso sería cierto solamente si el lado BC es igual al lado CA, pero con la información que nos entregan no tiene por qué el lado BC ser igual al lado CA. O sea, este ángulo no tiene por qué ser congruente con este. Así que esto no es siempre verdadero. Así que la respuesta es la A, solo 1.